Y entonces aquí surge la pregunta obligada. ¿Qué es la mente? ¿Qué es el ego? Y sobre todo, ¿cómo lo vencemos? Incluso, ¿se puede vencer al ego? ¿Necesitamos tener una mente? ¿Necesitamos tener un ego? Y lo primero y lo más fácil es entender qué es el ego. Y claro que lo conoces bien. El ego es esa voz que prácticamente está hablando el 95% del tiempo en tu cabeza. Y sí, oh sorpresa, no eres tú, es el ego. ¿Y crees que eres tú? Porque es muy inteligente. Utiliza tu voz para hablar en tu cabeza. Y por eso te confunde creyendo que eres tú, pero no eres tú. El ego es la falsa concepción del yo. Es decir, y pon mucha atención en esto, el ego es todo lo que crees que eres, énfasis en crees que eres, pero que realmente no eres. El ego es altamente polarizante, porque se la pasa construyendo juicios de todo. Y no hay nada más alejador del origen que los juicios y la polarización, porque al final el juego se trata de encontrar la conciencia de unidad, de ser uno con el universo. Entonces, el ego tiene un error de fábrica, y es que solo sabe funcionar con datos del pasado. Se construye a través de todas tus experiencias personales pasadas. Y su segundo error lógico del ego, porque recuerda que el ego es mente, entonces su error es lógico, es buscar a toda costa la supervivencia. Y para lograr este objetivo es un experto evasor del dolor. No se da cuenta que en el dolor existen las más grandes lecciones que entrega esta existencia. Entonces, en su afán de sobrevivir y de evitar dolor, y basándose exclusivamente en tus experiencias del pasado, el ego, que como dijimos, es esa vocecita que suena todo el tiempo en tu cabeza, o casi todo el tiempo en tu cabeza, te limita en tu existencia de vida. Por ejemplo, cuando quieres intentar algo nuevo, cuando quieres iniciar una clase de algo, no sé, se me ocurre baile, box, lo que sea. El ego es esa voz que de repente aparece y te dice, no, hoy es un mal día para comenzar, está lloviendo, mejor quedémonos en casa. O te dice, hoy trabajaste muy duro, ¿para qué ir a esa clase? Mejor nos quedamos aquí y vemos una serie. Quizá en ese momento suena con bastante lógica y decides hacer caso de él. Pero ¿qué hay debajo del ego? Si él funciona exclusivamente a través de tus experiencias pasadas y es un experto esquivador de dolor y busca únicamente tu supervivencia y la de él, lo que existe debajo de estos comentarios es realmente miedo. Y ya hemos hablado en este canal que la dualidad de la existencia universal va de la emoción del miedo al amor. Entonces, ¿por qué existe miedo en cada una de estas recomendaciones del ego? Porque probablemente cuando eras pequeño y se empezó a formar el ego, tuviste algún tipo de experiencia en alguna clase nueva de algo y algo salió mal cuando acudiste a esta clase, cuando llegaste a esta nueva escuela o cuando intentaste conocer a esta nueva personita cuando eras niño. Te rechazó, pateaste mal el balón y te caíste, llegaste a la escuela como nuevo y eras el raro y se burlaban de ti, lo que sea.
Y eso es normal, ¿no? Al final nadie nace siendo un experto y no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y además, si algo tienen los niños, es que son verdaderamente honestos con lo que sienten y a veces no le ponen filtro a las palabras. Pero no es porque sean malos, es porque son auténticos. Pero eso no lo entiendes cuando eres niño y genera dolor. Y ante ese gran dolor que sentiste por el rechazo que se dio, creaste una solución que en ese momento fue práctica y que te ayudó a continuar con tu vida. Simplemente no soy bueno para conocer personas. Definitivamente no soy bueno para los deportes. No me gusta llegar a lugares nuevos. Este tipo de dogmas o creencias limitantes que creaste se tatuaron y le dieron forma a tu ego. Y desde ahí opera el ego que actualmente dirige tu vida. Es decir, tu vida está siendo dirigida por un ego de un niño lastimado de 5 años. Es tiempo de madurar y darse cuenta de eso. Entonces, ¿qué hay debajo de todo eso? Miedo. Miedo transmutado en dolor, miedo transmutado en rechazo. Y el ego, en su afán de protegerte, de cuidarte y de sobrevivir y de evitar dolor, manda este tipo de mensajes para que no te arriesgues ahora en tu vida actual a ir a una nueva clase de algo para que no sientas nuevamente ese dolor. Pero esto ya no tiene ninguna lógica. Aquí es donde pierde lógica el ego, precisamente por ese efecto de fábrica en donde él te sigue considerando un niño de 5 años que sufre y que no tiene capacidad de entender la realidad, cómo funciona. Y más allá de eso, que no sabía que esto era un juego y que justo la finalidad del juego es atravesar este espectro emocional para superarlo y reconstruirte de manera más fuerte, elevar tu nivel de vibración y con esto poder acceder a lecciones en niveles de vibración más elevados. El Dr. Joe Dispenza se refiere al ego como el bucle pensar, sentir, sentir, pensar, en el que quedamos atrapados cuando precisamente al generar pensamientos de no soy suficiente, generas emociones que van acorde a ese pensamiento de no soy suficiente. Las emociones son el lenguaje del cuerpo y los pensamientos son el lenguaje de la mente. Al sentir estas emociones, el cuerpo le manda señales al cerebro para que genere más pensamientos que lo hagan seguir sintiéndose de esta manera. Ese es el bucle pensar, sentir, sentir, pensar, y que te asegura que tu futuro nunca será diferente, porque seguirás actuando todo el tiempo como actuabas en el pasado, porque el ego tiene ese defecto de fábrica, solo trabaja con datos del pasado. Si tú no sales de este bucle, solo vas de un pasado conocido a un futuro predecible. Y es que al ego no le gusta la incertidumbre, por eso no es capaz de crear un futuro diferente, porque sumergirse en incertidumbre para el ego es peligroso y le resulta doloroso. Pero no se da cuenta que la incertidumbre es el campo de las infinitas posibilidades, superposición cuántica. Entonces, por eso es muy importante conocer el mecanismo del ego. Y es tu principal contrincante del juego, porque precisamente su función, por eso digo que es el agente del sistema metido en tu cabeza, es sacarte del tablero del juego. ¿Y cuál es el tablero? Es tu centro emocional. Y solo tienes acceso a tu centro emocional estando totalmente en el presente, en el único, eterno y maravilloso momento que existe, que es el presente. Como dice Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, el ego o la mente te atrapa en la cárcel del falso tiempo y lo hace
creando emociones de miedo en ti. ¿Por qué? Porque el exceso de pasado te generará tristeza, nostalgia, depresión. El exceso de futuro te llenará de ansiedad. Solo estando en el presente puedes estar en contacto con tu centro emocional y tener acceso a todo tu poder de creación divina. Llegar a la manifestación por entrelazamiento cuántico. Ahora que entendemos por qué el ego es el principal contrincante del juego, porque te saca del momento presente, que es donde está tu aspecto emocional y que es donde está todo tu poder de creación divina, para llegar a la manifestación por entrelazamiento cuántico, cabe la pregunta, ¿cómo lo vencemos? ¿Se puede vencer al ego? ¿Necesitamos al ego? Y la verdad es que cuando llegué a esta respuesta, debo de confesar que me contraí un poco, porque en mis investigaciones sobre el ego, varios autores, como Carl Jung, el mismo Joe Dispenza, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, te dicen que no es posible silenciar para siempre al ego. En efecto, entonces hay que aprender a vivir y a jugar con él. Y lo primero para jugar con este contrincante es poder identificarlo. Tienes que aprender a darte cuenta cuando está hablando el ego, que es diferente del ser. ¿Y qué tips te doy para que puedas aprender a diferenciar la voz del ego de la voz del ser? El ego es mente, entonces es extremadamente calculador y le gusta estar rumiando constantemente en la mente. Entonces, es esta voz que se la pasa haciendo cálculos cuando decides que vas a emprender algo. Pero si voy por el camino A, entonces me puedo topar con esta situación. Y si me topo con esta situación, entonces voy a ejecutar de esta manera. Y si ejecuto de esta manera y sale mal, entonces voy a tener el plan B. Pero si el plan B sale mal, entonces me voy a ir por la derecha. Y si la derecha no está bien, me voy por la izquierda. No, pero ¿qué tal si eso me duele? Entonces si eso... Y así está el ego, constantemente, cuando estás intentando cambiar tu vida, crear un hábito o comenzar algo nuevo, rumiando el pensamiento a través de posibilidades y de cálculos y construcciones de escenarios que no existen. Entonces, cuando te encuentres en una línea de pensamiento como estas, rumiando infinitas posibilidades basadas solo en el pasado, ahí está hablando tu ego, no está hablando tu ser. Otro tip que te doy es darte cuenta que el ego siempre va a buscar mantenerte en lo conocido, en lo cómodo, porque el ego es contracción y el crecimiento es expansión. Entonces, ¿cómo funciona esto? Una vez más, cuando intentas iniciar algo nuevo, cambiar tu vida, conocer a alguien, el ego va a querer que te mantengas en tu zona de confort, porque ahí él considera que estás seguro y que no hay riesgo de fracasar o de ser rechazado. Él cree que no puede soportar ese tipo de situaciones y te tiene que mantener vivo a toda costa. Supervivencia. Entonces, si se da una línea de pensamiento en donde es mejor mantenerte en tu zona de confort, créeme que es el ego el que está hablando y es mejor no hacerle caso. Entonces, no te quedes en tu zona de confort haciendo caso al ego, porque aunque es lo conocido, no es lo que va a ayudar a expandirte. Y aquí venimos a expandirnos, a aumentar nuestro nivel vibracional para tener la mejor experiencia de vida que podamos lograr. Y pasa algo maravilloso cuando dejas de hacer caso a la voz del ego y empiezas a encontrar silencio en tu mente. Podrás escuchar otra voz que está ahí y es la voz del ser. Pero esta voz
la vas a poder diferenciar claramente, porque aunque también suena con tu voz, es más sutil, puntual y contundente. El ser está conectado todo el tiempo a través de ti, como lo platicamos, con el origen, con la fuente infinita. Es la parte, la chispa divina que reside en ti del origen. El ser es sabio por tener esta conexión intrínseca con la fuente. Entonces, la voz del ser solo aparece cuando la voz del ego se calla. Y cuando aparece, da mensajes concretos como: necesito acudir a este café el día de hoy. No te va a dar explicaciones. Necesito comenzar esta clase a partir de ahorita. Necesito en este instante pararme y comenzar a grabar este video. No da explicaciones, no hace cálculos, no va al pasado o al futuro, no te dice por qué te conviene hacer o no hacer. Es contundente y cuando escuchas esa voz, tu accionar es fluido, con total seguridad, felicidad, amor y alegría. Y el resultado es el comienzo de las sincronicidades en tu vida. Cuando tú dejas de escuchar a la voz del ego y empiezas a escuchar a la voz del ser, toda la existencia universal comienza a reorganizarse en función de tu nivel de vibración. ¿Recuerdas los gradientes vibracionales de los que hablaba al principio del video? Y de los hitos pactados en cada uno de esos gradientes. Bueno, pues el camino a elevar la vibración para ir subiendo de gradiente vibracional es escuchar todo el tiempo la voz del ser. Y él te irá llevando a los mejores hitos pactados que tú ya escogiste previo a venir a esta existencia. Entonces, ¿cómo logramos que la voz del ser se escuche sobre la voz del ego? Vayamos a algunas conclusiones. Primero, el ego no eres tú. Es el enemigo en tu cabeza, el agente del sistema, que es esa voz que escuchas prácticamente todo el tiempo y que te dice qué puedes y qué no puedes hacer en función de toda tu experiencia pasada y del dolor generado por esa experiencia. 2. No podemos deshacernos de él. Necesitamos aprender a jugar con él. No existe una vida sin el ego, porque como lo dije, el ego es mente y la mente también es funcional. Sin la mente no podríamos adquirir conocimiento. Y 3, necesitamos escuchar la voz del ser. Para lograrlo, el curso probado por todos es la meditación, el silencio. Adentrarte en tu interior, que es el tablero del juego, tu centro emocional, tu aspecto emocional, tu interior, para observarlo, no juzgarlo, observarlo. Cuando tú entras en meditación, el ego dispara la mente y empieza el rumiamiento mental. Y justamente ese es el objetivo de meditar. Situar tu conciencia en un punto donde los pensamientos generados por el ego son observados sin ser juzgados. Y cuando logras esto pasa algo maravilloso. El ego tiene un último defecto que no te había contado, pero que es el arma secreta. El ego se cansa cuando es observado. El ego se calla cuando es observado. Si tú luchas con él, le das fuerza. Pero si solo lo observas sin juzgarlo, el ego comienza a bajar el volumen hasta que entras en un silencio maravilloso y delicioso. Y en ese profundo silencio, cuando estás en conexión total contigo, con tu interior y a través de eso, con el universo y con la fuente, se escucha la voz del ser. Vendrá a susurrarte el camino correcto a seguir.
Espero que este video te sirva para comenzar a jugar fuerte con este contrincante y que empiece a detectar más fácilmente cuando habla tu ego o cuando habla tu ser, y que hagas caso de la voz del ser para tener la vida maravillosa que siempre has soñado, para que llegues al máximo gradiente vibracional que existe en esta vida, y los hitos pactados en ese gradiente vibracional, créeme que son mucho más grandes de lo que has soñado y has deseado en tu vida. Recuerda, si por alguna razón el ego te jugó chueco y te hizo tropezar y caíste, levántate. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Sé tu propio héroe y construye tu propia leyenda. Hasta el próximo video.